Hola, soy Raúl Cruz, mejor conocido como Racrufi. Mando muchos saludos a los amigos de Multiversos NGM y a los amigos de Círculo Mixup. Muy bien, maestro, ahora sí nos salió. Qué bueno que le hiciste. Sí. Maestro, platícanos un poco acerca de sus inicios en el arte fantástico. No sé si así haya empezado como arte fantástico, pero a lo largo de su trayectoria se ha caracterizado mucho por hacer esta mezcolanza de robots, de tecnología, de paisajes postapocalípticos, de la cultura mexicana, prehispánica principalmente, esta mezcla. ¿De dónde surge? ¿Cómo sale? ¿Va haciendo su estilo? Platícanos un poquito de todo eso. El estilo, la propuesta de fantasía y ciencia ficción mezclada con lo mexicano, no necesariamente hay un momento específico donde surgió, porque tratando de hacer un recuento, la inquietud de expresarse con gráficos, bueno, pues es de todo mundo, todos de niños dibujamos, pero en algún momento surgió la idea de darle, más que la idea, la necesidad de darle una identidad propia, porque era muy frecuente que el hecho de mostrar una propuesta gráfica de una nave espacial o de cualquier elemento de ciencia ficción se relacionaba automáticamente con lo que estaba de moda, especialmente en el cine de ciencia ficción. Y si bien nadie tiene la obligación de saber profundamente distinguir entre un diseño y otro, me di cuenta que sería muy bueno darle una identidad. Y en algún momento se me ocurrió de una manera, yo creo que más espontánea, un poco más inconsciente, el mezclar alguna forma prehispánica con la ciencia ficción. Y entonces surgió la idea de hacer la cabeza de Quetzalcóatl, esta cabeza famosa, emblemática que está en Teotihuacán, en forma de nave espacial. Y por ahí anda el dibujo. Y bueno, surgió así nada más, sin ninguna pretensión en lo absoluto de nada, solo como una inquietud de hacer algo un poquito más, con más identidad. Y ya sin darme cuenta, después fue un robot en forma de caballero águila, y después fue un calendario azteca en forma de nave espacial circular, y así se fueron como dando espontáneamente hasta la fecha, después de 30 años. Así más o menos fue. Le gustó la estética de esa combinación y empezó como haciendo trazos en lápiz, dibujo. ¿En qué momento da el salto a las obras grandes con otras técnicas, acuarela, óleo, acrílico? Sí, bueno, nacen como sí, lo sigo haciendo, nacen en un cuaderno de bocetos. Por lo tanto, nacen con lápiz, con pluma, en cualquier papel o en cualquier servilleta, o en el mejor de los casos ya en el cuaderno de bocetos. Y poco a poco, con la inquietud de darles más un terminado mejor, bueno, pues entonces le empecé a dar color con pinturas de madera, y luego con acuarelas, y luego con pinturas de agua. Y después empecé a experimentar con el acrílico, y ya cuando vi los alcances del acrílico, entonces ya se antojó un poco el pintarlos no solo sobre cartulina, sino empecé a pintarlos sobre madera y luego sobre tela, y así también, de una forma también muy azarosa, se fue dando el que pasaran de ser una ilustración en términos técnicos, o sea, con materiales para ilustración, papel, cartón, y poco a poco fue dirigiéndose, o no sé si usar la palabra evolucionando, a lo plástico. Y entonces a la fecha ya son más obras hechas sobre tela, en bastidor, como es una pintura, como podría ser una pintura que en el mejor de los casos va a trascender al autor, y va a durar más que una cartulina, más que un papel, y un poco también esa fue la intención, que durara la obra más años. Nos dice que tiene alrededor de 30 años de carrera.
Y estamos hablando tal vez años 80, principios, y justamente en esos tiempos estaba muy de moda en la música high energy, las propagandas que les conocíamos en ese entonces, ahora los flyers, que era para ilustrar justamente cuando se hacían esos bailes, sonidos callejeros. Estamos hablando de Polimar, La Changa, Vanes, etcétera. Hay muchas historias acerca de eso. Usted también incursionó en estos desarrollos de propaganda con ese estilo también de ciencia ficción. Sí. Las llamadas propagandas, que bueno, no es el nombre más apropiado, pero es el genérico, el que así se quedó, fue una afortunada coincidencia, creo, porque en los años 80, cuando empezaba a manejar o a fantasear con ser un artista de ciencia ficción, yo tenía la inocente idea de que en México iba a incursionar en el mercado de la ciencia ficción. Ignoraba que no existe un mercado de ciencia ficción en México, pero buscaba tenía la ilusión de que hubiera algo donde aplicar esa inquietud personal de esa temática, de ese concepto. Entonces, coincidentemente, en los años 80 se pusieron de moda estos eventos donde un grupo de chavos tenía un equipo de sonido, rentaba un lugar, cobraba la entrada y se promocionaban a través de esos famosos volantes. Y esos volantes eran, pues como la intención era mostrar escenas de fantasía promocionando el evento. Entonces me tocó hacer pues una buena cantidad, no sé cuántos, pero fueron muchos, no sé, yo creo que cientos, o sea, no sé cuántos, pero fueron cientos de ilustraciones que hice durante, pues yo creo que una década. En ese entonces todavía la técnica no era la digital que conocemos actualmente. No existía, por supuesto, la técnica digital y todos eran hechos sobre cartulina de ilustración y con el famosísimo, muchos se acordarán del famosísimo estilógrafo. El estilógrafo era como una pluma que se cargaba de tinta, pero que era muy profesional, que había distintos gruesos y que usaban mucho los arquitectos y estas personas que hacían planos muy detallados, pero que también se usaban para hacer arte. Entonces, yo usé muchos estilógrafos, muy bonito, un trabajo muy bonito de aplicación de tinta con distintos grosores. Entonces la línea, las distintas puntas permitían darle una riqueza al valor de la línea en los trabajos y entonces el trabajo podía quedar muy bonito. La mayoría de esos trabajos eran en blanco y negro. Sí, la mayoría eran en blanco y negro. En algún momento, yo no lo sabía y me enteré hace muy poco, que pues a mí me apasionaba ese tipo de cosas y siempre consideraba hacer como variedad no solo de conceptos, sino de formas de representar ese concepto. Y alguna vez ofrecí hacer alguno en color y ya lo aceptaron y entonces se hizo uno en color y luego se hizo otro. El punto es que apenas me vine enterando que nadie más lo hacía en color. O sea que ahora en este universo que se creó de propagandas y de coleccionistas, y que ahora que ya son adultos y algunos muy adultos, y que siguen atesorando esos volantitos, son muy cotizados, entre ellos los que son en color. Y me enteré que esos en color fueron los primeros que hice, pero pues para mí entonces pues era como un encargo más, o sea, era darle variedad. Sin saber que era pionero. Sin saber que estábamos como abriendo una brecha nueva de ese tipo de promociones. Y justamente la ciencia ficción también busca mucho o encuentra mucho de su mercado en los cómics. ¿Alguna vez tuvo intención de incursionar, hacer una narrativa gráfica? Porque también por ahí encontramos que en ese entonces se realizaba, bueno, ya estamos hablando de los años 90, la MESIF, que era una convención de cómics como actualmente la Conque o la Mole, y en su momento fue la más grande del país, era algo impresionante también en el World Trade Center. Y usted vemos que hizo una portada y el diseño para una de estas MESIF. Sí, el tema de la ciencia ficción y la fantasía
siempre se ha relacionado de forma totalmente espontánea y automática casi con los cómics. Es una temática que se relaciona gráficamente, que nuestra mente nos lleva a imaginar una historia contada así, en secuencia, en distintas imágenes. Personalmente me fui o tendí a las imágenes individuales, no a la secuencia de imágenes. Sí hubo una temporada en los años 80 en las que yo tuve la inquietud y creo que hice por ahí algún intento de hacer un cómic, no sé dónde quedó, pero por alguna razón que no sé explicarla, aunque tengo mis teorías, pero terminé haciendo una sola imagen. O sea que si quería contar una historia, terminé contándola a través de una sola escena, quizás llena de detalles, y no en una secuencia. No sé si porque en algún momento me di cuenta que no había un mercado de cómic en México, había la inquietud y la sigue habiendo, y el artista espontáneo que de forma independiente hace su trabajo, su cómic, y lo imprime. Y no sé si yo me cansé o me aburrí o tendí por flojera o por lo que sea a irme a una sola imagen, y ahí me sentí cómodo y se han relacionado con los cómics. En la MESIF yo recuerdo que iba en el coche y oí en el radio primera convención de ciencia ficción, no dijeron cómics, decían ciencia ficción. Y bueno, me emocioné de tal forma que recuerdo que hasta me tuve que orillar como para reaccionar, porque dije, ¿dónde es esto? ¿Quién es? Y me di a la tarea de investigar. No sé cómo, porque no existía internet, no existía nada de eso. Entonces, ahorita me pongo a pensar cómo le hice, pues no me acuerdo. Pero el asunto es que supe que era Editorial Vid. Y me acerqué a ellos, o no sé si fui al evento, no me acuerdo. Pero el primer evento se hizo, yo no participé en ese evento. Creo que busqué a los organizadores, me dieron una cita y fui y hablé con este señor que se llamaba Manelik de la Parra, de Editorial Vid. Le llevé mi trabajo y le gustó, creo que le gustó mucho, tanto que me dijo que iba a lanzar una convocatoria para que a través de cada imagen se hiciera una historia, o sea, chavos que escribieran guiones y que hicieran el contenido gráfico tipo cómic, pero a partir de la imagen. Y sí se lanzó la convocatoria y sí hubo quien presentó trabajos. Ya no supe por qué no se terminó de concretar esa propuesta, que hubiera estado muy interesante. Y también me propusieron hacer el cartel de la siguiente, y fue el primer evento en donde tuve la oportunidad de mostrar mi obra como exposición. O sea, no solo en un stand, sino que hubo un espacio donde me dejaron colocar la obra, y podría decir que fue la primera exposición que hice en eventos de ese tipo. Y posteriormente ya lo pudimos ver como en la TNT, sí, en la misma Mole, sí, y recientemente en un evento en el Centro Cultural Futurama. O sea que se ha mantenido vigente en estos eventos durante estos tiempos. Sí, de pronto hay temporadas en las que no tanto, pero sí hubo una secuencia de eventos pues yo creo que de unos 10 o 12 años que estuve yendo cada año a 3, 4 eventos, y muy agradecido por las personas que me invitaron y me siguen invitando, porque gracias a esos eventos yo pude mostrar el trabajo antes del internet. Ya después con el internet pues se complementó, y entonces ya la gente pudo conocer más la obra. Entonces pues creo que estuvo. Y justamente uno de los trabajos que compilan todo este tiempo, todas estas obras que haya desarrollado durante los años, es un libro que usted mismo editó, El arte fantástico de Racruf. La primera imagen que yo vi de arte fantástico, porque este es el género que así se llama, en el que yo creo que encaja más lo que hago, arte fantástico, aunque los géneros no son precisos, pero bueno, encaja. El primer ejemplo que yo vi fue en un libro, en la Feria del Libro del Pasaje Zócalo y Pino Suárez en los años 80. Y vi un libro
y me gustó mucho las imágenes que vi ahí de naves y cosas así. Y desde ese entonces empecé como a fantasear en algún día tener un libro. Y bueno, pues busqué de muchas formas, busqué patrocinio, busqué opciones, y con los años acabé editando de forma independiente mi propio libro, que es una compilación, ¿sí? de muchos trabajos, de los años 80 hasta hace, pues ya no tan pocos años, hace como 7 años. Que viene de bocetos, de también viene técnicas. Bocetos, está dividido en bocetos, en técnicas digital, técnica acuarela o de ilustración y acrílicos. Y es una recopilación de lo más selecto que ha hecho. Sí, para entonces, porque este lo edité por ahí del año 2012 o algo así, que ya para entonces, ya para esta fecha, pues ya cumplió algunos años de que se hizo. Y ya podría sacar hasta un volumen 2 con lo que sí. ha generado desde entonces hasta la fecha. Sí, ya podríamos sacar un volumen 2 o completar este para un volumen. Pero bueno, sí ha habido, no tanto como yo quisiera, pero sí ha habido más producción de obra. Justamente en el año 2012 surge también una invitación para hacer la portada de una antología de narrativa gráfica, es un cómic. Sí. Estamos hablando de 12M. Sí, exactamente. Y bueno, pues aquí igual lo que decíamos, que no tendía a ser la secuencia de imágenes, pero sí las portadas o las imágenes fijas. Yo digo fijas porque son una sola imagen. Y fue el caso de 12M, que pues fue la idea de un insecto comiéndose un poco esta piedra famosa de calendario maya, que es un calendario, como un cargador maya. Un cargador del tiempo. Ajá. Sí, que todavía no se sabe si es parte de los mayas y de qué temporada, o de qué, no temporada, sino de qué etapa, pero bueno, ahí está. Pero lo interesante también de esa obra es que fue justamente un diseño creado ex profeso para esa portada. Totalmente, sí, ex profeso para esta portada, desde el principio, con todo el formato y con pues todo, especialmente para esta publicación. Y pues no contento con eso, años después también vuelve a hacer otra portada. Ahora con temática de lucha libre, que era algo que no había explotado dentro de la cultura mexicana. Sí. También incursionó aquí. Sí, el tema de la afortunada, esta es una portada muy afortunada porque además de la invitación de hacerla, que me da mucho gusto y me siento muy honrado de ser invitado, pero además el tema de la lucha libre es un tema que yo me había negado, no porque no me guste, sino porque de pronto se puso de moda y entonces todo el mundo abordaba el tema de la lucha libre casi hasta como pretexto. Pero ya en este caso, ya que pasó un poco ese boom, todavía existe, pero ya no con esa fuerza. Entonces aquí sí me dio mucho gusto hacer esta portada, que es más reciente, del año 2019, de la primera portada con el tema de luchadores robots, del cual me gustó tanto que seguramente vamos a hacer más trabajos, y también hecha específica y exprofeso para Segunda Caída. Y pues ya más recientemente también tiene otro libro, que fue editado en España, tengo entendido, una coproducción con la UAM. ¿Cómo se dio esto? Sí, un poco la referencia que decíamos de las famosas propagandas de los equipos de sonido. Este tema fue abordado por una persona que ahora es maestro en sociología y que es uno de los autores de este libro, que su tesis fue el tocar el tema de esas fechas, esas temporadas o esas épocas de equipos de sonido, los 80s, y él, como vivió su juventud en esos eventos, le pareció interesante el tema para abordarlo desde el punto de vista sociológico. Entonces hizo una tesis de pues, todo ese ambiente sonidero de los años 80. A partir de ahí se quedó ese tema como para seguirlo explorando, y como él estudió en la UAM ha abordado ese tema desde un punto de vista sociológico, y entonces le ha gustado como hacer análisis, como en este caso,
de lo gráfico, del fenómeno sonidero, pero en este caso en lo gráfico. Y pues me tocó que la fortuna y el privilegio también de que les pareciera interesante mi trabajo para abordarlo, para abordar ese tema. Y entonces la idea de este libro era abordar el tema de los sonidos o de las imágenes para los sonidos, pero ya en el proceso, como vieron que el trabajo fue evolucionando hasta lo que es ahora, pues les pareció interesante que no solo hablara de los equipos de sonido, sino que ya se complementara pues con obra más reciente. Es también un trabajo como de semblanza. Es como una semblanza y casi hasta biográfico, porque tiene trabajos desde niño hasta el año 2019. Pero principalmente con el objetivo era la música High Energy. El objetivo original era los equipos de sonido y la música llamada High Energy, que bueno, pues era el tema, ¿no? El tema a abordar. Pues ahí está uno de los volantes a color que decía. Sí, hay, por ejemplo, estos. Cuando estuvimos en las pláticas y las entrevistas para este libro, yo caí en cuenta cómo había más obras de las que yo me imaginaba y conocí gente que tenía volantes de obras que hice, pero que ya no recordaba que había hecho. Pero como decía, pues si ya son cientos. Sí, y fue pues muy agradable para mí recordar algunos de esos trabajos que se hicieron en los años 80 y 90 de entonces. Y bueno, son todos, se podría hacer 2, 3 libros con tantas imágenes de esas. Es una obra impresionante. ¿Y en dónde se encuentran disponibles estos trabajos, maestro? Bueno, está disponible directamente conmigo. Ponen Racrufi en cualquier red social, puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser Twitter, puede ser Pinterest, pero también en la UAM Azcapotzalco, que son los que editaron, y fue una coedición con Editorial Milenio de España. Entonces este libro también se vende en España, y que es parte de una colección, y lo pueden conseguir también en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Y como dicen en sus redes sociales, pero también la ventaja en sus redes sociales es que ahí podemos conseguir también las otras obras que acabamos de ver. Sí, el libro, el primero que edité, las ediciones de 12M, de primera y segunda caída, etcétera. Todos esos también se pueden conseguir en las redes sociales. Porque en primera caída también participó con un pin-up. Sí, en la versión de primera caída, por ahí no fue la portada, pero también fue un pin-up de un luchador que igual me gustó porque es la versión de luchadores robots que creo que en México nadie los ha manejado y que hay mucho por hacer todavía para luchadores, el tema de luchadores. Y pues lo que viene, maestro, aparte de su obra personal, también obra que puede estar más accesible al público, que obviamente comprar un cuadro de estos como el que está atrás de usted, pues para los mortales como nosotros a veces se escapa. Pero las reproducciones, los pósters, postales, etcétera, las mismas publicaciones en los cómics, en los libros, están más accesibles. Y entre ellos, pues, platícanos un poco, viene justamente un proyecto que se está cocinando. Sí. A la hora de pensar en montar las exposiciones y a la hora de hacer un recuento de la cantidad de obras originales para exponer, un día caí en cuenta que hay mucho material en bocetos. Tengo mucho material, muchísimo más material en bocetos que en obra final. Entonces, el año pasado hubo una exposición en Xochimilco donde por primera vez expusimos la obra original, pero también los bocetos. Y creo que fue interesante el experimento, y a partir de ahí surgió la idea de hacer una serie de cuadernillos o libros, digamos, compactos de los bocetos. Sí, de hecho recuerdo en la Casa de Cultura Luis Espota, que dirigía Mayatsi, me parece. Exactamente. Entonces ella, con toda su disposición de promover el arte y de apoyar, nos dio oportunidad de hacer, de montar, de incluir los bocetos. Y bueno, fueron solo una pequeña parte, pues tengo 30 años de bocetos. Entonces la idea es hacer una serie de cuadernillos, que pueden salir muchos, pero vamos a empezar con 10, de bocetos, que no es otra cosa que es material
tomado de los cuadernos de bocetos, de hojas. ¿Con alguna temática en particular, maestro? En este primer libro es general. Este primer libro son bocetos de todo tipo, pero la idea es hacer cuadernillos con temas. Por ejemplo, puros bocetos de robots, otro de puras naves, otro de puras guerreras. Pero incluso, por ejemplo, estamos viendo que son obras más o menos recientes. Sí. Justamente en la exposición que mencionó, salió esta y antes se expuso en Italia. Sí, algunos de estos son bocetos de trabajos que llevamos a Italia en el 2018. Por ejemplo, es el boceto de la obra que tenemos aquí atrás. Que lo podemos interpretar como una especie de muerte de Frida, pues de Virgen. Es un ente robótico con un atuendo que se acerca a los que conocemos de las imágenes de las vírgenes, flores, calaveras, con una intención totalmente mexicana en este universo de muertos y de análisis de lo bueno, lo malo, la vida, la muerte, pues la dualidad con la que solemos vivir y tomar a veces la vida. Y la idea de este cuadro es, si un ente se pusiera a razonar el por qué los humanos siempre nos vamos a esa visión dual de lo negro, lo blanco, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, la vida, la muerte, etc. Entonces traté un poco de llevar eso, ¿no? Las flores vivas, las flores muertas, un cráneo claro, otro oscuro, pues es un poco el analizar esa naturaleza humana de esta forma dual de ver la vida en muchos aspectos. Y justamente de esas interpretaciones, el nombre de la obra. Sí, es maniqueología, que es una palabra que me inventé, tomada de la palabra maniqueísmo, que significa justamente el irnos a los extremos, y le agregué el famoso logos, que a todos en la escuela nos decían que logos quiere decir estudio, o tratado, entonces era un poco como el estudio, el análisis, el tratado, no sé, del maniqueísmo, o sea, de la tendencia a irnos a los extremos, o de tener esa visión de los extremos a lo largo de la vida. Pues muy interesante, maestro. Y pues esta obra, ¿para cuándo está pensada? El cuaderno de bocetos. Bueno, el cuaderno de bocetos ya está calientito, ya va a salir en unos cuantos días este primer cuaderno, que va a ser pues el preámbulo de una serie de 10 primeros cuadernos. Es muy probable, está proyectado, espero que así suceda, que cuando salgan esos primeros 10 cuadernos, probablemente hacer alguna compilación en un solo tomo, pero no lo sabemos, depende mucho de la respuesta. Y si funciona, pues tenemos material para hacer 10, 20, 30 tomos seguramente. Igual para estar al pendiente de esto en sus redes sociales, que lo podemos encontrar como. Sí, Racrufi, con poner Racrufi en el buscador y ponerle a imágenes, ya aparece ejemplos de la obra. Y en cualquier red social, como ir a Facebook y poner Racrufi, ir a Instagram, ir a Twitter, al que sea, con poner Racrufi, que creo que somos el único Racrufi hasta ahorita, y ya aparecemos por ahí. En Instagram, en Facebook. En Pinterest, en Twitter, pues en un chorro, no me acuerdo. los más básicos. Pues muy bien, igual para estar pendiente de exposiciones, ¿dónde va a estar? Porque sí, lo vimos hace poco, estuvo en California, luego lo vemos en Chicago, lo vemos aquí en México, etcétera. Sí, este año están proyectadas algunas interesantes en Xochimilco para abril, y también va a haber una gira para los que vean esta entrevista, que la vean y que radiquen en California. En abril está proyectado algunas visitas a Tijuana, a San Diego, a Los Ángeles, en donde vamos a presentar el libro del High Energy, y también se van a montar algunas exposiciones. Entonces está proyectado también para eso.
Y en la propia Universidad Metropolitana, por ahí de agosto, también está proyectada una exposición de la obra en las instalaciones en Azcapotzalco. Y bueno, y así tenemos algunos otros eventos por ahí que ya los estaremos publicando en las redes sociales. Pues muchas gracias, maestro. ¿Algo más que quiera agregar? Pues no, pues muchísimas gracias la oportunidad de hablar del trabajo, porque pues son inquietudes que nos apasionan, pero que si no hubieran estas interacciones, estas oportunidades, pues se quedarían ahí guardaditas. Entonces, agradecer mucho el que nos ayuden a difundir a través de una entrevista, que espero les parezca interesante. Y muchas gracias a Mixup, a Multiversos y bueno, a todos los involucrados. Gracias a usted.